Bien chicos, buenos días, creo. Espera, no, deberían ser como buenas tardes. Bueno, en fin, ahora que sí. Eh, como ya hemos venido trabajando a lo largo de este periodo, hemos abordado poco a poco eh, primero los elementos del Estado, de cómo surge un Estado. Hemos hablado del poder, de la importancia de ciertos eh, elementos del poder para la configuración del Estado, del territorio, la historia, de los ciudadanos, en fin. Y hemos poco a poco ido acercándonos a la parte de globalización de este proceso histórico, perdón, de este proceso en relación al Estado, todo, eso, todo el poder. Entonces, nos hemos centrado de una u otra manera en la parte cultural, la parte social del proceso de globalización. Eh, Esto porque personalmente considero eh, es mucho más fácil entender la globalización cuando se parte del elemento, cuando se inicia en el poder, se llega al elemento social y después se parte del elemento político. Porque si se ponen a pensar de esta es la forma como se construye una sociedad en general, ¿sí? Primero hay un ejercicio del poder, después de el ejercicio del poder se construyen unas formas de ser, unas formas de entender la sociedad, unas formas de entenderse como personaje dentro de la sociedad, y después de esto es que surge ya el momento político entendido como el momento de gobierno, ¿sí? O de relación gubernamental. Entonces, en este momento del periodo, ya casi terminándolo, vamos a acercarnos a unas cuantas eh, instituciones a nivel internacional que sustentan de una u otra manera este poder global, ¿sí? Este poder de globalización y esta identidad política del ejercicio globalizado. El primero de ellos es una entidad que no nos es extraña a ninguno de nosotros, que es el Fondo Monetario Internacional, que es el FMI. ¿Sí? Lo que vamos a hacer hoy entonces es hacer una rápida exposición. Yo realmente no creo que esta clase sea muy larga. Una rápida exposición sobre el Fondo Monetario Internacional. ¿Vale? En medio de esta exposición vamos a ir atando clavos y lanzando eh, relaciones, haciendo relaciones con los temas que hemos visto anteriormente, con la globalización cultural, con el ejercicio del poder gubernamental y con la construcción del Estado, ¿sí? Que han sido los tres grandes ejes temáticos, como estaba diciendo, de lo que hemos trabajado. Bien, entonces, el Fondo Monetario Internacional es una institución económico-político, ¿sí? Y ya, o sea, lo económico es fácil de entender. Económico. La parte económica es muy fácil de entender, de pronto es más complicado esta parte política porque pues desde el Fondo Monetario Internacional ya nos dice que es económico, que surge en el año 1944, ¿sí? Esto surge en una conferencia de las Naciones Unidas en Estados Unidos. Más exactamente esto es en Bretton Woods, pero pues al final de cuentas Estados Unidos. ¿Sí? Esta conferencia, perdón, esta institución surge a raíz de un
caso que ha sucedido unos pocos años antes y que hasta 1940, 1939, inicios de 1940, comienza a solucionarse, a solventarse esta situación que va a ser lo que nosotros conocemos como la Gran Depresión. ¿Sí? La Gran Depresión va a ser un suceso a nivel global, no tanto como global de todo el planeta, no, fuertemente occidental, pero que va a tener ciertas incidencias a nivel global. Van a haber países en Asia que no lo van a sentir absolutamente nada, van a haber países en Asia que lo van a sentir poco, pero en general todos los países la van a sentir en mayor o menor medida. Va a ser un suceso que va a empezar en 1929 con el Jueves Negro, el Jueves Negro o el Martes Negro, bueno, una de las dos. O sea, es que no me acuerdo si fue primero el Jueves Negro y después el Martes Negro, o primero el Martes Negro y después el Jueves Negro. Pero primero pasa algún martes y después pasa algún jueves. Y entre 1929 y 1939 aproximadamente, ¿sí? Algunos dicen se extendió un poquito menos, se extendió un poquito más. Lo cierto es que esta fecha está relacionada con la WW2, con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Entonces, esta Gran Depresión va a ser la causa del nacimiento del Fondo Monetario Internacional. Creo, según lo que yo sé, ustedes ya han hablado de esta Gran Depresión cuando vieron el periodo entre guerras entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Entonces aquí vamos a mencionar unas dos o tres cositas así súper rápidas para contextualizarnos, ¿sí? Para saber qué es lo que está pasando en esta Gran Depresión y así ya lo hayan visto, de todas maneras recordarlo, ¿sí? Entonces, en la Primera Guerra Mundial, ¿sí? En la Primera Guerra Mundial hubo un gran suceso y es que toda Europa queda en ruinas, ¿sí? Esto lo sabemos nosotros. Europa se vio destruida por la Primera Guerra Mundial. Fue una guerra, una cosa espantosa. La Gran Guerra se le llamó en su momento porque fue una cosa que nunca antes se había visto en el mundo. Esta Gran Guerra hizo que toda Europa quedara en ruinas y no solamente en ruinas como que sus grandes estructuras se perdieron, que también, sino en ruina en el elemento económico. Ahí. En ruina económica. Llegamos a este punto en el que la misma Europa de su destrucción no tenía el dinero para mantenerse. Esto llevó a que todo esto llevó a que la industria, ya, a que la industria migra a Estados Unidos, ¿sí? La industria que antes era fuertemente establecida en Europa, en países como Alemania, en países como Francia y fuertemente en Gran Bretaña, en todas las islas británicas, eh, va a empezar a buscar nuevos nichos económicos, porque ya realmente como Europa está destruida, no nos sirve, ¿sí? ¿Y a dónde va a ir? Es a Estados Unidos. Estados Unidos va a ser el gran beneficiado de esta guerra, ¿sí? Porque toda la industria se va a mover para Estados Unidos. Estados Unidos va a empezar a producir materiales de construcción, va a comenzar a tener mano de obra, a productos alimenticios, productos de medicina, todas las cosas que necesita Europa para recomponerse las va a producir entonces Estados Unidos, ¿sí? Entonces, desde el final de la Primera Guerra Mundial, que es en 1919, si mi memoria no me falla, hasta 1929, eh,
América va a tener un crecimiento bastante grande en su economía y va a ser la década de oro de Estados Unidos, ¿sí? Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Como segundo que tenemos que tener en cuenta es que en Estados Unidos aumenta el mercado de acciones, ¿sí? Entonces, aumenta el mercado de acciones. ¿Por qué? Porque como todo el mundo se da cuenta que aquí hay una industria, ¿sí? Una industria que está migrando, pues todo el mundo va a decir, ok, si están surgiendo nuevas empresas, pues la compra y venta de acciones se convierte en un elemento muy, muy, muy rentable, ¿sí? Entonces la gente comienza a comprar acciones, ¿sí? Ahora, esta compra de acciones nos va a llevar al tercer elemento y ya con eso termino esta breve reseña de la crisis del 29, nos va a llevar a un suceso y es que comprar acciones es, es una situación, un ejercicio que se debe hacer con conocimiento de causa, ¿sí? ¿Por qué? Porque las acciones cambian su valor de manera constante. Las acciones no se mantienen con un valor constante en el tiempo como podrían ser los productos de comercio, como por ejemplo los celulares o los computadores, aun cuando nosotros sabemos que los celulares y los computadores varían bastante de precio, ¿sí? Pero las acciones lo hacen cada vez más, lo hacen incluso a la orden del día. Lo que pasaba era que aquí se comenzó a dar un proceso de especulación del valor de la acción, ¿sí? La especulación del valor de la acción. ¿Por qué una especulación? Porque como mucha gente, como yo, que yo no tengo la más remota idea de cómo son las fluctuaciones en la bolsa, comienzan a comprar acciones. ¿Esto qué sucede? Por ejemplo, vamos a poner una opción que cuesta, vamos a hacer una tablita rápida, aquí vamos a ponerle 500, 400, 300, 200 y 100. No quedó tan recta, tan bien separada, pero bueno. Vamos a poner una tabla acá y vamos a poner una línea aquí. Bien, funciona. Entonces aquí va a ser día 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a decir que estos son meses, ¿sí? Y estos son dólares. Entonces, una acción que vamos a colocar de naranja el valor. Recuerden la diferencia entre valor y costo, y de morado no, de rojo el costo. El valor es o sea, lo que vale en realidad en el mercado y el costo es el precio al que se vende. El valor de una acción, por ejemplo, de una empresa, inicia en $200, al primer mes se mantiene, al segundo mes también, al tercer mes tiene una subida, al cuarto mes se mantiene en esa subida, quinto mes también, al sexto tiene una subida y bien, digamos que al séptimo y al iniciando el octavo mes tuvo una bajada de 300 a $200. Ah, no, aquí ya están 400. Bueno, el caso, no importa. No importa el valor. Tuvo una baja, ¿vale? Por otro lado, el valor va a ser lo siguiente. El valor va a decir, ok, la acción está costando 100. Al primer mes va a valer 100. Sin embargo, cuando pasa al segundo mes, la gente comienza a decir, no, esta acción va a subir su precio y por lo tanto le suben el valor en el mercado. Le suben el costo en el mercado, comienzan a venderla más costosa. Ya no la venden a 200, sino la venden a 300. Efectivamente, en el
tercer mes el valor se nivela. Entonces la gente dice, ok, entonces ciertamente esta acción se está manteniendo y está creciendo, entonces vuelve y sube el valor, ¿sí? Acá en el quinto mes la gente va a decir, se ha mantenido en 300, pero nosotros ya tenemos un antecedente de que está creciendo. Entonces vamos a seguir invirtiendo. ¡Pum! Claro, cuando llega el quinto mes se dan cuenta que sí está subiendo. Entonces todo el mundo va a decir, ok, está subiendo, vamos a continuar. Y continúan y continúan y continúan dándole plata. Pero llega un momento en el que la acción bajó su valor. ¿Sí? Y como bajó su valor, está costando 200, digamos. Y aquí yo la estoy comprando a 500, los otros 300, ¿qué pasa? ¿Sí? Esa, esa va a ser la pregunta de todo el mundo. ¿Sí? De todo el mundo va a decir, ok, ¿qué pasa con mis $300? Porque ahorita solamente está costando 500, 200 y yo la compré en 500. Entonces, ¿qué está pasando? Este ejemplo que yo estoy dando es un ejemplo extremo, ¿no? Realmente hagan de cuenta que esta acción quedó costando 400. ¿Sí? Esto es para que, me sobra un cero, esto es para que se hagan una idea, 400. ¿Sí? Pero digamos que para que se hagan una idea, hay un bache económico en este asunto. Y con ese bache económico la gente va a decir, no, si yo la compré a 500 prefiero venderla a 400 porque, o si no, o sea, para que mis pérdidas no sean tan grandes, ¿sí? Si yo me la quedo en 500 y esto está valiendo 200, ya estoy perdiendo 300. Si la vendo a 400 solamente perdí 100. Y esto va a bajar de precio, ¿sí? ¡Pum! 400. ¡Ay! ¡Oye! ¡Pum! 400. Y después va a decir otro que va a decir, uy, no, pero si la vende a 400 yo la vendo a 300. Si la vende a 300 yo la vendo a 200. Si la vende a 200. Y esto se va a ir de cabeza para abajo. Y digamos, no es que todo el mundo va a vender sus acciones, sino el capital de compra va a ser muchísimo más bajo. La bolsa estaba acostumbrada a manejar con estos 500 y ahora le toca manejar con estos 200. Así que la bolsa está perdiendo 300. Esto en gran imagen es lo que nos va a causar la gran crisis del 29. Entonces, claro, todo el mundo quedó baila. Muchas personas pierden sus casas, muchas personas se suicidan en este momento. La tasa de suicidio en Estados Unidos aumenta una cosa bárbara, porque la gente ya no tiene dinero para pagar sus deudas. ¿Sí? El dinero que tenían para pagar sus deudas estaba aquí metido, acá, porque todo el mundo son gente que no sabe invertir. Y entonces esto va a llegar a una causa terrible. Esto va a significar que, esto pasa el 1929, esto va a significar que del 29 al 39 la economía internacional esté hecha un desastre, en muchos sentidos. No va a haber, o sea, hacer que una empresa se recupere de esta situación es un trabajo largo y duro y complejo, ¿sí? Pero pues esta situación va a quedar sonando en todo el mundo. Y como acabamos de iniciar la guerra, no va a ser sino hasta 1944, que es el fin, comillas, comillas, de la Primera Guerra Mundial, porque es cuando, de la Segunda Guerra Mundial, porque es cuando Alemania ya se rinde. No va a ser hasta 1944 que ya se va a poder poner un plan de reserva en contra de esta, o sea, para que no vuelva a pasar esta gran depresión. Entonces, el objetivo de, del el Fondo Monetario Internacional va a ser precisamente eso, evitar una nueva gran depresión. Esto va a ser todo el ser, el, la razón de ser, era la palabra que está buscando, de el Fondo Monetario Internacional. Evitar una nueva gran depresión. ¿Vale?
Entonces, vamos a poner acá una zona de datos, así súper random, súper rápidos. Vamos a decir, uy, entonces, en este preciso momento, 189 países son miembros, ¿sí? Si mi memoria no me falla, reconocidos hay como 195 países a nivel mundial, ¿sí? En este momento, 149 países, 147 países son representados. Es decir, eh, el Fondo Monetario Internacional tiene representantes de 147 países. Y como último, esto es para que lo tengan en cuenta del tamaño que tiene esta vaina, ¿no? Y por último, se tiene una base de $1.000.000 por país, ¿sí? De préstamo por país, es decir, el Fondo Monetario Internacional puede, un, puede prestar perdón, no era un millón, $1 billón por cada país miembro. Es decir, si son 189 países, tienen 189 billones de dólares para prestar en caso de que se vea este proceso de una depresión o una gran depresión en algún país, ¿sí? Esto solamente para tenerlo como datico por ahí. Ahí tenía puesto en remoto, ¿vale? Entonces, este va a ser el gran objetivo del Fondo Monetario Internacional. Para evitar, y esto es lo que más nos importa, para evitar una nueva gran depresión o una depresión en algún país, recordemos que si estamos en una economía global, eh, no es como que la situación económica en cada país nos vaya a afectar en general, pero sí es importante mantener una estabilidad en todos los países porque eso repercute en todo el planeta. En todo el planeta entendí con unas comillas muy grandes, ¿no? No es que, por ejemplo, Venezuela está en problemas y van a sentirlo, no sé, Alemania. Ellos ni les va, no lo van a pensar ni siquiera. Pero país que sí lo sentimos cuando Venezuela entró apenas en o sea, cuando empezó su proceso de superinflación, que ya es una hiperinflación de lo grande que es, fue Colombia. Ustedes si se acuerdan, nosotros tuvimos grandes problemas porque nuestro mercado fronterizo con la frontera de Venezuela era llevar productos electrodomésticos hacia allá y traer productos petrolíficos hacia acá. Entonces, bueno, ese tipo de situaciones pues es necesario evitarlas. ¿Cómo va a ser, cómo se van a evitar estos problemas económicos? El primer paso para evitar va a ser una supervisión. Supervisión. ¿Una supervisión de qué? De los países miembros. Es decir, no es que los países vayan a supervisar el Fondo Internacional, el Fondo Monetario Internacional sí lo hacen, pero para evitarlo, el Fondo Monetario Internacional es el que se va a meter a los países a mirar qué están haciendo, ¿sí? ¿Qué medidas económicas están tomando? ¿Vale? Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta porque esta supervisión va a estar de lado con el ejercicio, bueno, el ejercicio que vamos a nombrar ahorita más adelante, que ya se ha dilucidado, pero no se ha nombrado. Entonces, esta supervisión, ¿qué va a hacer? Sugerir
políticas económicas, ¿sí? Entonces, la sugerencia de políticas económicas va a ser una de las actividades principales del Banco Internacional, del Fondo Monetario Internacional, ¿sí? Del FMI. ¿Por qué? Porque aquí al sugerir política yo te puedo decir a ti, tú, señor Colombia, estás teniendo ciertos problemas con estos elementos, con estas situaciones, te recomendamos que manejes la situación de esta manera, ¿sí? Estas sugerencias se podrían poner entre comillas porque pues no es una sugerencia así como que si tú quieres, ¿no? Hazlo, no, eso es como el consejo del mejor amigo o la mejor amiga, o sea, eso es hazlo o te lo diré, o cuando la cagues te diré ja, 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 ¿sí? Eso es una cosa seria, eso es un consejo prácticamente imposible de eludir. Entonces, primero están estas sugerencias en las políticas económicas que están, por ejemplo, en inversión de dinero, ¿sí? ¿En qué se puede invertir? Políticas de recaudo. ¿Cómo se debe recaudar el dinero? Eh, Venta de empresas públicas, ¿sí? Es decir, el Fondo Monetario Internacional también va a decir, mira, señor Estado colombiano, por decir algo, esta empresa de ETB, que es una empresa, bueno, no es nacional, es distrital, es del estado, entonces, del distrito, entonces no me sirve. Reficar, esta empresa Reficar, muy bonita y todo lo que tú quieras, pero, pero, pero puede ser administrada y puede generarte mejor solvencia económica si tú la vendes. Véndelo a un extranjero para que el extranjero traiga dinero, te da el dinero a ti y tú puedes usar ese dinero en tu economía. ¿Sí? Obviamente, obviamente, estas políticas sugeridas tienen una estructura política eh, de base, que va a ser una política no, capitalista y de libre mercado. ¿Sí? Estas van a ser el tipo de políticas que va a tener el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional en ningún momento va a decirte, oye, ven, ¿sabes qué? Yo creo que a ti una estructura socialista de izquierda te sirve. No, no. Eso suena preciso. El Fondo Monetario Internacional te va a decir, métete de cabeza al capitalismo y funciona como funciona el capitalismo de Occidente. Entonces, esto aquí ya comenzamos a ver eh, los elementos de paso que tiene, por ejemplo, con el poder gubernamental, ¿sí? Ya no te están diciendo te obligo a ser capitalista como sucedió, bueno, como, como sucedió con algunos países. Apenas se acabó la Segunda Guerra Mundial, eso fue una locura, eso fue, Rusia quería meter a algunos países en el socialismo, Estados Unidos algunos países en el capitalismo, se formaron guerras no muy grandes, pero guerras a final de cuentas, eso fue una locura. Ahora te lo van metiendo más bien con más tranquilidad, más suavecito, te dicen, mira, si quieres que te prestemos $1 billón, entonces hace esto. Y también se alcanza a ver con la parte de la globalización cultural, es decir, entramos poco a poco a acceder a una sola forma de entender la política económica a nivel global y va a ser la política económica de Estados Unidos. ¿Sí? La política económica globalizada que tenemos en este momento y si se dan cuenta, y con esto cierro,
se me extendió más esta explicación de acá, de lo que pensé que iba a ser. Si se dan cuenta, aunque nosotros asumimos que nuestra cultura económica es europea, o decimos que Europa es nuestro enfoque económico, nuestro hacia dónde vamos, la forma como funcionamos realmente es puramente estadounidense, ¿sí? Porque Europa, muchos de los países europeos funcionan muy diferente a este capitalismo, ¿sí? La mayoría de los países europeos no tienen este capitalismo estadounidense de capitalismo salvaje, como se le llama, sino tienen unas políticas económicas más de centro, ¿sí? No son ni izquierda, ni derecha, ni capitalistas, ni socialistas, sino son muy centrales, centrocapitalistas se podría decir, pero centrales. Entonces ellos sí propenden mucho por los subsidios, porque la salud sea un derecho, la educación es un derecho, todas estas cosas de que la gente puede estudiar, no gratis, pero educación de calidad, todo esto, no parte de una idea capitalista, parte de una idea de proteccionista primero del Estado, es decir, el Estado protege las empresas que son propias de su territorio y de subsidio, ¿sí? Bélgica, por ejemplo, es uno de los países que desafortunadamente para nosotros en este preciso momento, nosotros digo los campesinos, tiene un subsidio agrícola muy grande. Y digo desafortunadamente porque entonces el gobierno está permitiendo que lleguen productos agrícolas de Bélgica, especialmente papa, y el que no me crea vaya y miren el de uno, bueno, no vayan y miren, pidan el domicilio en el de uno, eh, un paquete de papas, de esas de hacer papas fritas, papas a la francesa, y lo verán que vienen de Bélgica. Y uno dice, güey, estas papas vienen en un carguero que atravesó el océano, o sea que deben tener como mínimo 2 meses. O sea, y pasar de comerme una papa fresquita a comerme una papa de 2 meses con un mundo de agroquímicos y cosas. Bueno, eso es verdad. Solamente quería decir. Bien, chicos. Con eso terminamos la clase de hoy. Espero que todos estén muy bien, estén muy juiciosos en la casa, que se estén preparando para esas evaluaciones, que van a estar una maravilla. Yo en este momento estoy haciendo las de filosofía y está una maravilla. Entonces, nada, espero que estén juiciosos, que estén estudiando y que no tengan tantas tareas para que puedan estudiar mejor. Bueno, las tareas también sirven para estudiar, ¿verdad? Pero bueno, no importa. Nada, nos hablamos entonces la próxima clase. Acuérdense que hoy no tenemos clase de Zoom.